Montán como el referente cultural del Alto Mijares, y luego por otra parte pues todo lo que estamos haciendo lo hacemos con un lema muy claro: conocer para conservar, conservar para compartir. Así que vamos a aprender, que siempre es buena hora para aprender. Gracias a todos por la asistencia. Bueno, como ha dicho Ángel, gracias a todos por asistir. ¿Micro? Y os pido disculpas por el retraso. Ha sido un despiste que he tenido en la carretera. Me he equivocado de carretera y en vez de irme por el lado de Sagunto me he ido hacia Castellón. Pero bueno, aquí estoy y espero que disfrutéis con lo que os voy a contar. Como el lema o tal y como me pidió Ángel que planteara la charla, era como un resumen, o yo lo entendí como un resumen de lo que han sido estos 10 años de excavaciones, bueno, 10, no, ya 11 años de excavaciones y de trabajos. Lo que me había planteado es hacer un recorrido por todo ese trabajo que hemos estado haciendo a través de las fotografías, y al mismo tiempo poderos contar alguna cosa sobre los resultados que estamos empezando a tener en nuestro trabajo. Uy, ¿qué me pasa? Se ha saltado el otro. Tanca, si vols. La tecnología ya sabéis cómo es. Vale. Bueno, estas las pongo porque las pongo siempre. Todo el mundo sabe muy bien dónde está Montán, que está en el Alto Mijares. Todo el mundo sabe cómo es el término municipal, que es muy pequeño, pero al mismo tiempo está muy bien ubicado entre dos comarcas interiores bastante importantes, que es el Alto Palancia y el Alto Mijares. Esta foto, que está tomada desde la atalaya, la he puesto porque quería que se viera, por un lado, bueno, dónde está el yacimiento, que está situado en el cruce de dos caminos antiguos, caminos que se han estado utilizando desde siempre. Uno es el que baja de Fuente la Reina, que viene por aquí y después por aquí se va hacia Torralba del Pinar, y el otro que viene desde Montanejos, pero viene también desde más lejos, viene desde Linares de Mora y va en el otro sentido hacia el Alto Palancia, comunicando tanto el interior con la costa como el norte con el sur. Tiene la ubicación, una de las características interesantes también que tiene es el que tiene campos suficientes y agua suficiente como para mantener una población prehistórica, bueno, y histórica importante. Nosotros llegamos aquí, bueno, habíamos ya hecho alguna prospección, conocíamos por bibliografía que existía aquí un yacimiento bastante interesante, con algunos materiales bastante interesantes, pero es gracias a Jordi Juan, que nos enseñó y nos entregó a Diputación su colección, que está depositada allí como una entrega por su parte, como colección Jordi Santolaya. Entonces, pues bueno, en esto también tuvo que ver David bastante, porque fue una de las personas que durante casi 4 años me estuvo insistiendo para que viniera aquí a excavar. Entonces tenía varias otras excavaciones, me era muy complicado poder coger una nueva, pero estuvo insistiendo muchísimo, y también gracias al alcalde de ese momento, que es el padre del actual alcalde, Antonio Fornás, se empezó a cuajar todo este proyecto de excavación. Cuando nosotros llegamos, como veis, este era el aspecto que tenía el yacimiento.
las hierbas, sobre todo estos son enchilagues, es que no lo sé decir en castellano, aliaga, muy bien. Lo cubrían una gran parte. Hubo un equipo de voluntarios de aquí del pueblo que se encargó de limpiarlo todo, de desbrozarlo, en fin, se dieron un trabajo impresionante hasta dejarlo todo totalmente, bueno, por lo menos un área importante que estuviera despejada para poder empezar con los trabajos. Y este es el equipo estupendo que permitió que cuando nosotros llegáramos a trabajar ya lo tuviéramos todo preparado, lo cual es mucho de agradecer porque muchas veces llegamos a los sitios y somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a desbrozar. Sin embargo, aquí ya llegamos con todo preparado y todo estupendo. Algunos de ellos ya no están con nosotros, como Jordi o como Vicente, pero bueno, yo siempre les he agradecido mucho esa colaboración. Seguro que hubo más gente, pero como tengo la instantánea, que por cierto la tomó David, tengo la instantánea de quién estuvo en ese equipo, pues por eso os la he puesto. Bueno, cuando llega el año 14, este es el calvero que se limpió inicialmente, ya teníamos esta pequeña habitación, que es la primera que excavamos, y abrimos hacia... Uy, perdón, ¿cómo se vuelve para atrás? Y abrimos hacia el oeste. Entonces, esta es la primera habitación que excavamos, que seguro que Faustino se acuerda muy bien de aquella excavación. De aquella excavación, sí. Sí, me acuerdo, sí. Y en la campaña del 14 nos abrimos más hacia allá, localizamos aquí una pequeña calle, localizamos una nueva estructura, y eso pues nos daba bastantes ánimos porque veíamos que el yacimiento prometía. En el año 16, pues bueno, ya veis que había crecido más, habíamos desbrozado un poco más, todos los años el ayuntamiento enviaba gente para que se fuera desbrozando, y en el año 16 pues ya no solo teníamos la habitación 1 y la 2, que es esta de aquí, sino que teníamos la 3 y la 4. En el año 18 fue el año que quitamos el pino, este hermosísimo pino que os estoy señalando, que durante 5 campañas nos había dado sombra, almorzábamos bajo él, pero claro, íbamos viendo que conforme íbamos quitando nivel superficial, el yacimiento se iba haciendo más grande, cada vez más grande, mucho más grande de lo que nosotros en principio habíamos pensado. De hecho, habíamos empezado aquí, ¿os acordáis que os lo comentaba? La habitación 1, la 2, la 3, la 4, la 5. En el año 18 ya teníamos, bueno, aquí está la 6, excavamos la 7 y la 9. Y teníamos toda la calle ya, o gran parte de la calle delimitada. Y después por aquí ya empezamos a ver que habían más estructuras cada vez. Cuando llega el año 20, ya habíamos conseguido conectar la parte de abajo, lo que llamamos el barrio bajo, con el barrio alto, que es toda la parte esta de aquí, a partir de este límite. Aquí ya también se había hecho una consolidación, que de eso luego os hablará Manolo, y ya sabíamos que teníamos todo este trazado de calle, pero por aquí todavía no estaba claro. Y al mismo tiempo habíamos localizado la muralla y varias estructuras asociadas a la muralla bastante interesantes. A partir del año 21 ya nos concentramos en trabajar esta zona de aquí abajo, que es la que denominamos área artesanal, porque ha presentado unas características muy diferentes a lo que vemos en la parte alta del yacimiento, y conseguimos localizar la puerta. La puerta estaba aquí, y al mismo tiempo el paso para acceder hacia el yacimiento. Aunque este año ya queríamos haber acabado la campaña, lo que era lo que nos habíamos propuesto poner en valor,
nos dimos cuenta de que necesitábamos abrir un poquito más al otro lado para ver si conseguíamos averiguar alguna cosa más de esta estructura, que después ya os hablaré un poco más profundamente. Y es cuando abrimos toda esta zona de aquí, pero nada, hemos localizado más estructuras radiales, posiblemente también relacionadas con el área artesanal, pero bueno, luego os contaré. Lo que sí que hemos podido ver es que hay un eje central sobre el que se estructura todo el poblado y que al parecer el acceso se hace en codo. Entonces se entraría por aquí, se pasaría por aquí y desde aquí ya se iniciaría todo el ascenso hasta arriba. Y al mismo tiempo hay unos viales laterales más estrechitos que son los que permiten poder desplazarse por el resto del yacimiento. Aquí veis lo que llamamos nosotros la planimetría, que es lo que solemos presentar sobre todo en las publicaciones, donde están representados todos los espacios que hemos ido descubriendo. Algunos no han sido excavados porque pensábamos que bueno, no era necesario excavarlo todo. Es una manera también de preservar y de que si en un futuro alguien quiere retomar excavaciones o quiere concretar alguna cosa más, pueda tener acceso a estos espacios que están sin excavar. Por otro lado, también eso supone, el ir excavando supone consolidar y al mismo tiempo supone también mantener. Entonces, mientras está tapadito, no se pierde, no se estropea y está en buenas condiciones. Bueno, esto es para que os hagáis una idea, ¿no?, de las diferentes habitaciones que tenemos, pero yo lo que os voy a contar no hace referencia, aparte de estos comentarios que he hecho sobre el conjunto del yacimiento, yo quería centrarme en tres aspectos que son los que creo que son más interesantes de todo lo que hemos estado viendo en el poblado. En general, sí que puedo deciros que no todas las habitaciones que hemos excavado tienen hogares. Eso dificulta un poco el entender qué tipo de estancia era, porque mientras que, bueno, habíamos dicho que por aquí va un vial que cierra, de aquí hacia aquí es lo que llamamos el barrio alto, que está estructurado alrededor de la calle principal, sobre la que salen los viales, y esto es lo que llamamos el barrio bajo o área artesanal, que se estructura de una manera diferente. Tiene una forma radial y todos los edificios se apoyan en la muralla, que la tenemos localizada en gran parte en todo este lado de aquí. Entonces, como veréis, bueno, aparte de que hay habitaciones que no están excavadas, no todas las habitaciones tienen hogar. Por ejemplo, la habitación 1 no encontramos hogar. En la 9 sí que encontramos unos pequeños elementos que podían estar aquí. Este otro hogarcito de aquí, en este caso sí que encontramos un horno. Aquí tenemos dos pequeños hogares, pero son hogares donde parece que haya habido poca actividad. No los llamamos hogares porque son áreas con una forma más o menos circular u ovalada, con la tierra muy apelmazada y que se nota que está quemada. Pero no hay una preparación, como en otros casos que sí que vemos que ponen un lecho de piedras, que encima ponen una capa refractaria, que luego ponen otra capa por encima. Entonces, eso no lo hemos visto en estos hogarcitos pequeños. Eso solo lo hemos visto aquí, en estos hogares, que esta es la habitación más grande y de la que ahora os haré algunos comentarios más en detalle. Igual que aquí, que también hemos visto una serie de hogares con mayor potencia y mayor presencia. Bien, os había comentado que iba a hablaros de la habitación 6. La habitación 6 es la que está aquí,
es la más grande de todas. Siempre nos ha llamado la atención porque, aparte de ser la más grande de todas, presentaba estos dos hogares aquí, aparte de que está en la parte más alta del poblado. Este hogar es bastante grande, viene a hacer casi los 90 centímetros de ancho. No sé si se apreciará, pero es como una caja. Conservaba, aquí se ve un trocito de la pared, aquí se ve otro trocito de la pared y aquí otro trocito. Por aquí se ha perdido totalmente. Toda esta parte de detrás no forma parte del hogar. Lo que pasa es que para poderlo consolidar después sin que se nos deshiciera, porque las pareditas son muy finitas. Entonces, si lo hubiéramos excavado totalmente antes de consolidarlo, eso podía, al estar al aire libre, haberse deshecho, con lo cual, como no nos interesaba, intentamos conservarlo. Pero creo que sí que se puede apreciar ahí esa pared. Entonces, era un hogar central, grande, muy curioso, al que se adosaba otro hogar, que es este otro que veis aquí, igual que aquí había otro tercer hogar. Entonces, este espacio nosotros siempre lo hemos interpretado, por ser el más grande, además aquí lo podéis ver, que tiene una forma mucho más grande que estas habitaciones individuales, que sabemos que son individuales en este caso sobre todo porque, por ejemplo, aquí tenemos la puerta de acceso y aquí también tiene puerta, y sin embargo no hay puerta que las conecte a los dos, pero sí tiene la puerta con el exterior aquí y aquí, igual que esta la tiene aquí o esta la tiene aquí, que tampoco hemos encontrado todas las puertas, pero bueno, lo que sí que vemos es que eso da unas dimensiones que tampoco penséis que son pequeñas, porque estas habitaciones hacen 6 metros de larga por 3 de ancha. Entonces esta es bastante más grande. No me acuerdo ahora muy bien cuánto era lo que tenía, pero desde luego debe de hacer unos 13 o 14 metros de larga por unos 6 de ancha. Es decir, ¿qué pensamos? Siempre lo hemos interpretado hasta ahora como un lugar en el que se reunía la gente que vivía ahí y sobre todo era el lugar donde se podía recibir a la gente y se podía hacer negocios. ¿Por qué digo eso? Pues porque la interpretación que por el momento se acopla más a los datos que hemos ido encontrando es que nos encontramos con un poblado que es un centro de intercambio. Es decir, aquí ya están llegando mercancías de la costa que vienen con los fenicios, que están introduciendo algunos elementos nuevos en la cultura de la Edad del Hierro, que es la habitual de estas zonas, como son las ánforas con vino, la cerámica torno, la vid, algunos animales, después vendrá la escritura, vendrán también objetos de hierro, es decir, viene todo un gran paquete y entonces nosotros tenemos la sensación de que es en este lugar, en esta habitación, donde todos esos negocios que se hacían, por un lado con esa gente que está trayendo mercancía desde fuera y por otro lado con la gente que vive alrededor en la comarca, que venía aquí a hacer esos intercambios y a buscar esos elementos que para ellos eran novedosos. Lo curioso, bueno, esta es la consolidación que hemos hecho de la habitación, la he puesto para que veáis que intentamos ser muy respetuosos con lo que vamos encontrando. Bueno, quería añadir que a pesar de esta interpretación que estamos dando, hemos tenido un problema, si se puede llamar problema, con todas las habitaciones que hemos encontrado en la parte alta, en el barrio alto. Y es que no nos dan material, nos dan muy poquito material. De hecho, con lo grande que es esta habitación, solo ha dado 192 fragmentos de cerámica. Diréis, ¡guau! No, es que son fragmentitos, ya veis, aquí, y de ellos solamente 12 tenían forma, que son estos.
Esto es un fragmento de asa de ánfora fenicia. Esto es una especie de fuente, un recipiente así grande, como un bol grande, y estos son recipientes para contener agua, cereales, pero solamente han salido 12. Metal, nada. Fauna, nada. Carbones, nada. Y en las otras habitaciones también, tampoco ha salido apenas. Bueno, han salido cosillas, pero muy poco para lo que debería de ser. Bien, la otra área sobre la que quería comentaros es lo que llamamos el área artesanal, que es la que ahí teníamos la habitación 6, esta al otro lado contrario es donde se sitúa la área artesanal. Y de la habitación que quiero hablaros es de la H19, que es la más espectacular de todas. Yo os hablaría de todas las habitaciones, pero es que podíamos tirarnos aquí 2 o 3 horas, porque siempre hay mucho que contar, parece mentira, ¿verdad? Esta es una vista desde la parte sur de lo que son el área artesanal, que queda a este lado al lado sur de lo que es el acceso al poblado. Esto es lo que nos queda de la muralla. Está en muy malas condiciones por estar situada en la parte más baja, por eso tampoco le he dado mucha bola en este momento sobre lo que podría ser. Todavía nos queda limpiarla bastante, queda bastante trabajo para poder tener claro cómo funciona. La única zona que sabemos que cómo funciona es esta de aquí, que es la habitación 19, sobre la que hemos encontrado incluso esto es de la campaña, esto es el final de la campaña del 22. Y este año que al tener que consolidarla, la hemos excavado un poquito más para poder hacer la consolidación correctamente, y nos ha dado el cierre de esta habitación por aquí. Es la única que conserva el cierre. Entonces, sabemos que entre esta piedra que veis aquí y esta zona de aquí es lo que es toda la muralla. Pero en los otros lados lo tenemos bastante más complicado para entenderlo, pero bueno, espero que en la campaña próxima podamos acabar de aclarar estas cosas y empezar ya con su consolidación y darle la forma que se merece. De hecho, la muralla está construida con grandes bloques asentados sobre la roca y al mismo tiempo utilizando las bancadas de roca que van bajando hacia abajo, desde la parte más alta, porque la cumbre, la meseta está toda inclinada. Y sobre ella creemos que el alzado se hace con tierra, bien con adobes o bien con una especie de tapial, que es lo mismo que se hace en todo el poblado. Todo el poblado tiene un zócalo de piedra y sobre ese zócalo de piedra lo que se levanta es a base de tierra prensada o adobes, que tenemos algunos de los adobes que son rectangulares, suelen tener un espesor así, y entonces los van poniendo para hacer todo el alzado, pero no se hace todo el alzado en piedra hasta arriba. Estas 3 habitaciones, cada una ha presentado unas singularidades diferentes. Esta, por ejemplo, es la que menos información nos ha dado, que esta también la hemos acabado de excavar en esta campaña del 23, y lo único que nos ha dado es un hogar muy grande aquí y otro hogar muy grande aquí, pero cerámica y otros elementos no nos ha dado mucho, y además todavía está en proceso de estudio, porque como ha sido esta campaña última la que hemos hecho, todavía eso lleva su proceso. En esta otra habitación tenemos este gran hogar, que aquí no se ve muy bien, asociado a unas estructuras muy deshechas que están adosadas a él, y una gran fosa aquí que todavía nos falta limpiarla un poco más para ver qué es exactamente. Así es que, bueno, cuando sepa de esto os lo contaré, porque ahora todavía no tengo muy claro. Lo que sí que puedo deciros es que los restos de vid
que aparecieron aquí. Todo aquí estaba lleno de semillas de vid, lo que quiere decir que ya estaban produciendo bueno, estaban cultivando viñas que utilizarían posiblemente para hacer vino. Y después en esta zona, luego os enseñaré otra foto, toda esta zona de aquí estaba llena de fragmentos de ánfora fenicia. Y después está esta habitación que está partida por la mitad y que nos ha dado muchas alegrías, y es sobre ella sobre la que vamos a hablaros. Bueno, esto es una especie de reconstrucción de croquis que hice yo en un momento determinado para que se viera un poco, para que tuvierais la idea de cómo podría funcionar. Las casas estas o los edificios estos estaban apegados a la muralla y se accedía desde este lado. Es decir, esto es una recreación ideal. Ahora cuando lo tengamos todo más claro haremos dibujos más bonitos para que se entiendan mejor. Pero bueno, me ha parecido interesante ponérosla para que os hicierais una idea de para qué sirve, como cuando vamos excavando y vamos sacando, ahora una ceramiquita, ahora otra, ¿por qué vamos despacio? Porque eso nos permite saber dónde estaba cada una de las cosas. Y después podemos decir, pues mira, la distribución del espacio era así, la distribución de la casa era así, el hogar estaba aquí, la vajilla estaba allá, lo otro estaba en el otro sitio, y en fin, no es un dibujo muy espectacular, pero espero que sea por lo menos ilustrativo. Muy bonito. Bien, al excavar esta zona nos encontramos con dos problemas. Uno es que nos salían una serie de muros, ¿ves? Esta es la forma de las estructuras de los tres almacenes del área artesanal. Y nos salían una serie de muros que no nos cuadraban, ni estaban hechos iguales, tenían peor calidad, y no acabábamos de entender qué hacían ahí, si es que era una reforma que estos señores en su época hicieron, hasta que al final alguien nos comentó que es que en el siglo XX se había construido ahí un corral y habían estado utilizando piedras de la que había superficial, y por eso también hay zonas que están muy desmontadas, como las de la muralla, que ahí debía de verse todo un frente de piedras, y dijeron, ¡uy, qué bien! Y todas estas piedras las cogían y con eso se hicieron un corral que, más o menos tenía una forma rectangular, como habéis visto. Aquí es que lo que quería que vierais es el muro este, que es este de aquí en concreto, cómo se asienta sobre el otro anterior que va por debajo. Entonces, puede que sea casualidad, pero se asienta sobre ese muro que está en amarillo anterior, igual que este se asienta directamente sobre los niveles de estratos. Claro, hasta que descubrimos que eso era así, casi pasaron 2 campañas, que estábamos ahí dándole vueltas, y por qué no, y por qué sí, y por qué. Y el otro fue este agujero que hay aquí, donde está esta estudiante trabajando, que claro, pensábamos que era un silo, que estaba, como estaba dentro de una habitación donde encontrábamos semillas, y encontrábamos fauna, y encontrábamos todas esas cosas, dijimos, pues ya está, un silo, un horno, porque también sabéis, ahí, todo esto de aquí era carbones, muchísimos carbones. Y ahí estuvimos pues casi 5 campañas, dándole vueltas. Ahora lo excavamos por aquí, ahora lo excavamos por allá, ahora miramos por fuera, ahora miramos por otro lado. Y este año, cuando hemos empezado lo que era la consolidación de esta habitación, lo acabamos de excavar ya totalmente, lo que nos dimos cuenta es de que era un horno de cal. Anda. Entonces, aquí este es el nivel donde se ven las paredes de cal, que en principio no supimos interpretar. Aquí empezaba ya el nivel de carbones, y esto es como se ve finalmente el horno. Entonces, como veis, mirad cómo está de quemada toda la parte. Es más,
está tan requemada que la piedra se cuartea. En cuanto pasas por encima la paletina, la piedra salta y se cuartea de la fuerza que tenía que haber tenido aquí el fuego. Porque además el fuego no se concentraba en toda la área igual, sino que se concentraba a ese lado. Como si hubieran hecho el agujero y hubieran metido ahí lo que querían, la cal que querían hacer, las piedras que querían convertir en cal, pero en pequeñas cantidades. Debía de ser alguien que necesitaba una pequeña cantidad. Esto no es una cosa industrial, esto es una cosa casolana, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues este año hemos descubierto finalmente que eso no va ahí y que no tiene nada que ver con lo otro, porque bueno, estuvimos hablando con muchos profesores de universidad, investigadores, buscando bibliografía, a ver dónde había una habitación que tuviera algo así. Y claro, no encontrábamos nada, hasta que un compañero nos comentó que podía ser un horno de cal, porque en el castillo de Morella, excavando ahí en el castillo de Morella, les habían salido 2 hornos y eran iguales que estos. Entonces nos enseñaron las fotos y vimos que eran exactamente igual, que estaban hechos igual. En el caso de Morella estaban datados en el siglo XVIII. Entonces, bueno, nosotros no tenemos datación, pero bueno, es curioso tener este dato, porque lo que sí que es verdad es que el horno es anterior al corral. Ya, una vez eliminados estos 2 obstáculos que no nos dejaban ver cómo funcionaba la habitación, pues ya la podemos interpretar mejor. Entonces, aquí os he puesto una foto que se ve toda la habitación. La habitación mide 12 metros de larga. Y aquí creo que son 4 metros de ancha y aquí son 1,5 metros. Es una zona que está muy en pendiente. Como veis, la roca aparece por todos los lados. Entonces, estos muy hábilmente acondicionan todo el espacio para su propio interés. ¿Qué cosas hacen? Pues mira, una de las primeras cosas que hacen es hacer un muro central que divide la habitación en 2 estancias diferentes. En unos sitios es más alto, en otros sitios posiblemente, bueno, pero eso ya es cosecha nuestra. En unos sitios sería más alto, en otros sitios sería más bajo, según el paso. Pero eso les servía para ir, como la roca va bajando así en pendiente, si alguno ha subido a ver el yacimiento lo habréis visto, que está muy, muy en pendiente. Y entonces van creando, adosándolos a este muro central, van creando una serie de escalones, que son estos de aquí, que son los que veis aquí, estos escalones, para que ir nivelando. Entonces van haciendo así, de manera que tú puedas desplazarte tranquilamente por la zona. Y entonces, en este lado, aquí tenemos, esto es un hogar, que es este de aquí, que ahora os enseñaré fotos de más detalle, y esto es un horno que es uno de los más bonitos y mejor conservados que he visto. Y este de aquí, que está afectado por la construcción del silo, del horno de cal, es otro horno. En este caso, junto a este horno, aquí lo que encontramos, o sea, toda la mayor parte de la fauna que hemos recuperado del poblado viene de este espacio. Todo este espacio estaba, sobre todo aquí. Después por aquí también había, pero donde más fauna había era aquí. No puedo contaros nada sobre la fauna porque todavía estoy buscando a alguien que me la estudie. Que eso es otro de los elementos que yo no abarco todos esos aspectos. Entonces necesitamos otros investigadores que sean los que nos lo estudien. Y después, alrededor del hogar este, lo que encontramos fueron frutos de bellotas, pero muchísimas. Igual que por toda esta zona de aquí, que es donde más zona carbonizada encontramos, lo que habían eran semillas de mijo
y de trigo duro. El tema del mijo es bastante interesante porque, si no recuerdo mal, el mijo viene con los fenicios. Es uno de los productos que no es nuestro, sino que viene de fuera. Junto a este hogar y a este horno, pues sí, se encontraron cerámicas, pero aquí, por ejemplo, no había tanta cantidad. Aquí semillas y algo de fauna, pero semillas pocas. Y en este espacio de aquí lo que sí que encontramos fue una grandísima concentración de cerámica, que estuvimos 3 semanas excavándola, Ahí no os digo nada. Bueno, antes de llegar a ese tema, cuando empezamos a excavar la zona, empezamos a darnos cuenta que era bastante interesante la cantidad de material que salía. Una de las primeras cosas que encontramos, que estaba situada aquí, fue esta especie de bandeja. Una bandeja así de grande, de barro sin cocer. Entonces, eso tiene más mérito, porque si no está cocido, el que se deshaga o se pulverice, pues es bastante fácil. Sin embargo, al crecer este árbol aquí, parece ser que consiguió que se quedara toda en el sitio, o gran parte de ella en el sitio, y la pudimos recuperar. Tenemos muchos más fragmentos, pero los que sabemos que están relacionados y pegan son los que os presento aquí, y la parte de abajo es donde el dibujo de cómo sería esa bandeja. Como veis, necesitamos 4 personas para excavar la zona durante 2 semanas, porque, como veis, todas las ramitas había que ir cortando ramita por ramita para poder levantar, para poder sacar toda la tierra y que pudiéramos sacar la pieza sin que se nos rompiera. Madre mía. La otra que os decía, que también fue espectacular, que bueno, aquí se ve un poco, es la concentración de cerámica, que aún estoy trabajando en ella. Para que veáis, todo esto es una gran concentración de cerámica. No sé si veis por ahí los cacharritos que asoman. Aquí sacamos, estaba situada aquí sacamos 3 capas de cerámica y hubo toda la campaña 4 personas ahí excavando. Estuvimos, creo que entonces ya hacíamos el mes. Si no el mes entero, pues debió de estar seguro que 3 semanas. Entonces, algunos de los cacharros, como veis, estaban enteros. Otros, veis, están ahí rotos en el sitio y estamos trabajando para poder sacarlos adelante. Entonces, esta es la capa que estaba más arriba. Esta es la siguiente capa que sacamos. ¿Por qué se conservaron en el sitio? Pues porque la zona debió de quemarse y entonces el barro que cubría el techado cayó encima y lo selló todo. Entonces no se han movido del sitio porque la cerámica, pese a que parece que la tierra no se mueve, la tierra se mueve. Una ramita que sale, otra ramita, un animal que hace un agujero, los gusanillos, y la cerámica a veces va para arriba, a veces va para abajo y se va moviendo del sitio. En este caso, como estaba tapada por todo este desprendimiento, se quedó toda en el sitio. Lo que pasa es que no os podéis imaginar el dolor de cabeza que nos está dando poder entender cómo funciona todo ese material. Algunas las hemos podido reconstruir y esperamos poder reconstruir más cara a una futura exposición, cuando ya se dé por terminado todo lo que son las fases de excavación que llevamos entre manos y el tema de la consolidación. Esta la he querido destacar porque es una pieza muy interesante. Esta ya tengo quien me la va a restaurar, las otras todavía no, pero esa ya tengo quien la va a restaurar porque es una pieza realmente importante y además es que está entera a falta de estas 2 piezas que no hay manera de que las encuentre y tienen que estar,
pero de momento no he podido encontrarlas. Entonces esta pieza es una imitación de un pitoi fenicio, pero desde el concepto de la gente que vivía allí. ¿Qué es lo que tiene de diferente? Pues estas son las formas clásicas que hacen la gente que vive aquí, los que llamamos nosotros de la edad del hierro, los indígenas, los naturales del terreno, pero a diferencia de la otra, ¿veis? Cómo tiene el bordecito que hace así, ¡plum! Pues este, sin embargo, le hace un borde así, lo marca y le pone asas, que es algo que no sé, que este tipo de piezas no tiene nunca. Entonces, nos parece muy interesante porque eso está indicando ya como una especie de simbiosis con lo nuevo que está llegando en ese momento. También hemos encontrado metal, no mucho, pero la mayor parte también concentrado en donde estaba la cerámica. Entonces tenemos, que por cierto también estoy buscando quien me lo quiera restaurar, porque todavía no tengo a nadie. Entonces, en hierro, por ejemplo, hemos encontrado este mango, este precioso mango, que conserva hasta el remache, un fragmento del cuchillo de hierro, esto que no sé muy bien lo que es, podría ser otro enmangue de cuchillo, y en bronce, que esto puede ser varias cosas, o unas grebas, que son unas espinilleras que se ponían los guerreros en esta época, pero también podría ser restos de una olla, no, ¿cómo se llaman? Unas... ¿Cazuela? No, es otra palabra, pero bueno, un recipiente que hay grande. Un lebrillo, ¿no? Eso. No, tampoco, no me sale la palabra ahora. ¿Una marmita? Pues sí, como si fuera una marmita, así, pero de metal. Podría ser esas dos cosas. Todavía lo que pasa es que está muy frágil y hasta que no lo dibujemos bien, veamos todas sus características. Pero bueno, yo os lo quería enseñar para que vierais que hay piezas muy singulares y muy interesantes en lo que es el yacimiento. También, ¿ves? Esta es lo que os comentaba sobre el horno, que en este caso lo maravilloso es que había conservado parte de una de las paredes, porque es un horno de tipo moruno, y aquí está el hogar que estaba al lado. Después, en este otro sitio, encontramos también otro hogarcito con otra bandeja encima, que esto nos lleva a preguntarnos si estas bandejas de barro sin cocer se utilizaban para alguna cosa, y a lo mejor no estaba el barro cocido, pero igual se utilizaba para poner brasas, y era como una especie de brasero. No sabemos, estamos todavía trabajando en ello. Esta es la consolidación que hemos hecho este año, pero nos faltan algunas cosas todavía por hacer. Como veis, hemos reconstruido el muro central para que se pueda entender cómo funcionaba, los escalones, pero nos falta solucionar esta parte de aquí. Nosotros lo que nos hemos planteado es el silo, el horno de cal, destruirlo. Es decir, tirarlo para adentro y que no se vea, porque nos está pervirtiendo la imagen que tenemos de todo ese espacio. Pero bueno, eso es una cosa que todavía tenemos que hablar, Manolo y yo. Yo solo os cuento historias. Vale, esta es la zona de la puerta, ¿vale? La zona de la puerta, que es el otro elemento interesante, porque puertas no hay muchas de esta edad en lo que es Castellón, no tenemos, ni en Valencia tampoco, muchas de estas puertas localizadas de la edad del hierro. Creo que es la primera, ¿no? Bueno, y las de Castellfort. Sí, pero pocs poblats. Está constituida por como una especie de hall, que es más grande que la calle. Aquí por aquí iría la muralla. Estos dos muros posiblemente sean cimentación de una rampa para poder acceder, porque por ahí hay un escalón de la roca bastante importante.
Una cimentación a la que se le adosa una estructura cuadrada, o creemos, ya os digo que todavía nos queda por limpiar y rascar por allí bastante, y un muro que va dando toda la vuelta a lo que es la parte de la muralla. Y después también otro murete que hemos localizado aquí, pero que también, bueno, tenemos que limpiar para ver cómo va. Esto sería un detalle de lo que es la puerta desde otra vista. Aquí, por ejemplo, veis, la muralla nos viene por aquí, va por aquí, por aquí, por aquí, ahí la tenemos perfectamente localizada, muy fea. A la vista, hoy por hoy, muy fea, pero cuando la consolidemos, os digo que quedará preciosa. Lo importante es que podamos haberla detectado. Pero la parte de dentro es la que no tenemos muy clara cómo funciona. Después, sí que sabemos que la puerta está aquí porque creemos que estas serían las jambas sobre las que se apoyaría la parte de la madera. O sea que tú cuando tienes que entrar tienes que doblar así y pasar por aquí. Lo que pasa es que esta misma estructura que vemos aquí, a este lado todavía no la hemos localizado. Pero claro, abrir más espacio ahí para localizarla significa 3, 4 años más de trabajo, que también significa otras cosas, conservación, en fin. Por eso lo dejo yo para las nuevas generaciones. Este sería un detalle. Este seguro que es una parte de la jamba. Esta no lo tenemos muy claro, yo no lo tengo muy claro porque no veo que estén alineadas, pero desde luego lo que sí que está claro que aquí es la zona donde estaba la puerta. Igual se apoyaba aquí, era una única hoja, y entonces si se apoyaba aquí, chocaba con esta otra de aquí para que no se fuera para adelante, ¿vale? Y tú querías abrir, abrías en esta dirección. Lo que sí que os puedo decir es que esta zona de aquí apareció una concentración de carbones bastante importante y grandes, lo que a nuestro entender pues nos hace pensar en que bueno, pues había algún tipo de elemento de madera aquí. Aquí esto es un detalle de los dos muretes estos que se ven de cimentación sobre los que se apoya el otro. Aquí está toda la curva, como veis no son dos piedras, sino que son 30 centímetros, 40 centímetros en algunas zonas lo conservado, lo cual sí que nos asegura que ahí hay una estructura que está condicionando ese acceso, aunque tengamos otros elementos que están en peores condiciones de interpretación. Igual que tenemos esta piedra adosada a este muro que está bastante deshecho y que podía estar señalando lo que es el punto de arranque de esa rampa para subir. Bien, y aquí os quería enseñar algunas muestras de las cantidades de cerámica. Esto no es más que una pequeña muestra, ¿eh? Esto, si es el 10%, estoy exagerando mucho, porque material hay por un tubo. Por ejemplo, esta que la estamos ahora intentando consolidar, todos estos fragmentitos que veis por ahí van con ella, pero todavía no hemos encontrado la forma de ir montándolos. Esto, por ejemplo, es parte de todo lo que apareció de ánforas que aparecieron, ¿os acordáis que os he dicho? Y aquí aparecieron, donde estaba la vid, aparecieron gran cantidad de ánforas. Pues bueno, esto yo os lo enseño porque uno piensa que solamente estás en la excavación, es muy bonito, estás un mes. ¿Y qué haces el resto del año? Pues el resto del año te dedicas a ordenar toda esa información. Y cuando no tienes mucha cerámica, pues es muy facilito y va muy rápido. Pero en estos años que la parte del almacén nos ha dado esta gran cantidad de cerámica, pues claro, eso implica mucho tiempo, porque todas las piezas tienes que separar lo que son bordes, o son culos, o son asas, las pones todas en orden, como veis ahí, les das un número. Las inventarias, estas tienes que agruparlas por colores, por formas, por la forma de la fábrica. Es decir, que esos son
horas de trabajo. Rompecabezas. Y a veces, pues, la mayor parte del tiempo lo hago sola, a veces tienes ayuda porque tienes estudiantes que quieren saber, que quieren hacer, pero son horas, yo os digo que son muchas horas. A veces tienes la alegría de que puedes montar una pieza, aunque tengas agujeros como las que os he enseñado antes, pero no siempre. Y después, bueno, una vez has terminado de todas estas cosas, las tienes que dibujar. Aparte, bueno, no os enseño las fichas porque hay que hacer una ficha especial, en fin, toda una serie de trabajos que van unidos a todo esto. Igual que hay otra serie de trabajos como es el estudio de la fauna, el estudio de las semillas, el estudio de los adobes, en fin, de los metales, los análisis, que todo eso, aparte de que necesitas de otro grupo de gente que te ayude, también cuesta dinero, porque eso hay que pagarlo. Entonces, bueno, aquí os quería enseñar, bueno, también hemos estado haciendo muestras de carbono 14, que por cierto, hay 8, y os diré lo que vale cada muestra, vale 500 euros cada muestra. Madre. Entonces las hemos ido haciendo poquito a poquito, porque tampoco dispones de unos grandes presupuestos para esto. Bueno, ya sabéis lo que dice, en Sucre tot vendor. Cuanto más dinero tuviéramos, más cosas podríamos hacer. Pero vamos apañándonos para ir viendo, como habéis visto, pues gran cantidad de cosas. Estas de aquí es el grupo de semillas de vid que encontramos, que me apetecía mucho enseñároslas. Olivas no he encontrado, que me hubiera encantado encontrar. Hasta el momento, nada, ¿eh? Y esto de aquí abajo son bellotas. Una muestra de bellotas. Las dataciones que están hechas sobre semillas, que son las más ajustadas, y sobre carbón, pues nos están dando una cronología que podría situarnos a principios del siglo VII. Una cronología bastante interesante. Aunque todo esto todavía tenemos que trabajarlo, quiero decir, no hemos acabado todo el estudio. Yo os he venido a contar un poco en qué punto estamos ahora de lo que son los trabajos que estamos haciendo, compartir con vosotros todos esos elementos que nos han... Bueno, aquí una foto del yacimiento con el poblado. Y nada, espero que os haya gustado mucho, o por lo menos os haya aclarado algunas cosas y hayáis disfrutado con las fotografías. Pero no quiero acabar sin hacer un recuerdo de todos o parte de aquellos que nos han acompañado a través de todos estos años, que han sido muchos, gente de aquí del pueblo, gente, estudiantes, gente que con el boca a boca ha ido hablando del yacimiento y de Montán a muchos sitios, y que en el fondo son como embajadores del pueblo y del yacimiento. Y con esto ya... Eso ha sido bueno, eso ha sido bueno para el pueblo. Yo creo que sí. Sí. Ya lo creo. Además es muy interesante. Sí, además creo que viene mucha gente a verlo, ¿no? Sí. Según Ángel nos ha confirmado. Yo aún estoy planteándome y haciendo una reflexión sobre lo que hemos oído, porque lo que hemos oído deja muy claro la importancia que tiene Montán, dónde está el territorio, dónde está el territorio situado. Pero que lo explicas muy bien, es que lo explicas muy Amparo ha bien. dicho que seguirá trabajando, nosotros le podemos decir que seguiremos haciendo cosas para que ella venga a contarnos todo lo que hay, vamos a involucrarnos al 100% con este trabajo porque es evidente que tiene mucha importancia. Y luego, pues como ahora seguramente va a pasar al otro ponente, que menos que darle un gran aplauso. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Burdeus, Vale. mi compañera que es una Alicia que no puede estar aquí, y junto con Amparo, pues bueno, hemos dedicado gran parte de nuestros esfuerzos a consolidar y poner en valor lo que es el yacimiento de Monte Turbán. Un poco, pues ya hemos hablado de la parte de la excavación, de la investigación, y ahora un poco vamos a hablar de la otra parte. Cómo se pone un yacimiento en valor para que la gente lo pueda disfrutar, lo pueda conocer y pueda visitarlo. Voy a dividir lo que es la ponencia en dos partes. Una parte
pues bueno, contra una serie de yacimientos en los cuales hemos estado trabajando, y el mismo equipo ha hecho todo el proceso también de consolidación y puesta en valor de toda la provincia, y una parte ya más dedicada al Monte del Calvario, ¿no? Un poco para poner en contexto cuál es la importancia patrimonial que tiene el Monte Calvario dentro de lo que es el patrimonio valenciano, y por otra parte para ver una serie de ítems que todos los yacimientos en sí tienen. Vamos, por ser un yacimiento arqueológico creo que la mayoría de los que voy a poner son de la misma época que el Monte Calvario, con lo cual bueno, se conoce muy bien. ¿En qué consiste un poco la conservación, restauración y la puesta en valor? Una vez se ha excavado lo que es el yacimiento, es ponerlo en valor y que sea de fácil lectura para el visitante. Aquí tenemos una pequeña fotografía de lo que es una fotografía aérea de la muralla de los Morrones de Cortes de Arenoso cuando se acabó de excavar, y se ve perfectamente, bueno, si es muy curioso porque, bueno, mi padre, que no es entendido en la materia, siempre lo he llevado por los yacimientos arqueológicos, y me dice, bueno, hay un muro porque me lo dices tú. Y en este caso, bueno, también se ve muy bien. Aquí hay una muralla, desde la parte aérea se ve un pelín mejor, pero desde in situ no se ve tan bien, donde tenemos lo que es la torre, ¿vale? Y la muralla que se adosa, con una pequeña plataforma que la cimenta. El proceso de conservación y de consolidación, de esta forma ya se ve mucho mejor lo que es la estructura. Se ve la torre, se ha regularizado la torre, se ve la plataforma y se ve la muralla que se adosa. Con lo cual esto es mucho más fácil de interpretar y de verlo. ¿En qué consiste? Básicamente es consolidar, nos referimos a limpiar las estructuras que tenemos, ya que como si dijéramos, a partir de que se excava se inicia un proceso erosivo, es decir, cuando se deja en altura, las estructuras se quitan la tierra que los cubre. A partir de ese momento estamos hablando de estructuras que son siempre trabadas, son bloques, piedras trabadas con arcilla, que en un principio, en origen sí que irían enlucidas, pero en estos momentos han perdido el enlucido, con lo cual, por culpa del sol, por culpa de la lluvia, se van deteriorando y sufren riesgo de poderse caer. Y por otra parte, lo que os he comentado, ¿no? No solo que la estructura se conserve, sino que sea más fácil visualizarla y poder visitarla. Los criterios de intervención son muy claros. Cada yacimiento es único, ahora lo veremos posteriormente. Cada yacimiento tiene una serie de características, aunque globalmente todos los yacimientos arqueológicos, por ser patrimonio cultural, tienen una serie de características. Hay que tratar a cada yacimiento como si fuese único, porque tiene un entorno y unas características que los diferencian de los demás. Después, siempre intentamos que haya una mínima intervención, es decir, lo que antes, por ejemplo, se reconstruía los castillos hasta arriba, sin saber los datos, lo que se hace actualmente se reconstruye hasta donde se sabe, siempre respetando la originalidad. Es decir, nunca se hacen cosas que se desconocen. Por ejemplo, es muy curioso que en los castillos, en todos los castillos, en los remates de las murallas, siempre les ponen almenas. Pero es que cuando se consolida cuando se excava ese yacimiento, ese castillo, lo que queda es una parte, lo que queda es el muro arrasado. En origen llevaría almenas, no llevaría almenas, no se sabe, no se conoce, vamos. Entonces es difícil interpretarlo. Después, siempre, tanto como los procesos de excavaciones se realizan, se documentan todas las intervenciones para tener lo que es el informe previo de la actuación, de cómo estaba y todo el proceso que se ha realizado para llegar ahí. Respecto a la autenticidad, lo que os he comentado, siempre hay una serie de equipos multidisciplinares. En este caso, Ana Viciá, que es arqueóloga y también restauradora. Yo soy arqueólogo y Amparo es arqueóloga, entonces siempre, como si dijéramos, a la hora de intervenir en un yacimiento, siempre nos ponemos de acuerdo. Es decir, no por ser Ana arqueóloga tiene que marcar el criterio, porque bueno, al final cuando colabora muchísima gente, pues bueno, siempre es llegar a un término medio, ¿no? Como si dijéramos, entonces es lo más correcto.
Y después, bueno, la otra parte siempre, las intervenciones de consolidación siempre son reversibles, siempre utilizan materiales que no afecten a los procesos. Es decir, siempre se utiliza, por ejemplo, para consolidar estructuras, siempre se utiliza mortero de cal. El mortero de cal es un material que es muy plástico y que funciona muy bien con la piedra, evita que los muros cojan humedades porque hay mucha... Bueno, al ser muy plástico y la verdad es que funciona muy bien. Y no deteriora la piedra. Ese mortero de cal, en el caso de que quisiésemos quitarlo, es muy sencillo de quitarlo. Si utilizásemos cemento, el cemento es muy agresivo con las piedras y es muy complicado de quitarlo del todo. Y luego, por ejemplo, a nivel de consolidación de estructuras que ya no son, como si dijéramos, muros, que serían hogares o serían otro tipo de estructuras, lo que se hace es encapsularlo. Se coloca un tejido geotextil, que es una especie de tejido encima de la estructura, y a partir de ahí se restituye. Entonces, con lo cual siempre el original siempre está abajo, y en el momento que se quiera volver a tener el original, pues bueno, se quita esa estructura y se coloca. Después siempre hay un respeto por el entorno. Por ejemplo, os enseñaré un yacimiento que está localizado en Sports de Castellón, en el cual, como está localizado en una altura mucho más elevada que en las zonas estas de aquí, y con lo cual las inclemencias del tiempo son más agresivas, lo que se utiliza es la piedra en seco, porque es el entorno del yacimiento es la piedra en seco. Hay muchísimas estructuras de piedra en seco, con lo cual allí se mantiene muy bien y se utiliza esta forma. Después, bueno, un poco cómo se llega, ¿no?, a poner un valor en yacimiento, pues al principio en arqueología lo que se hace es la prospección arqueológica, que es que las personas interesadas, con permiso de la Consellería, a través de un proyecto, se prospecta el territorio, porque los yacimientos de esta época suelen estar situados en los mismos sitios. Es decir, nosotros sabemos o intuimos que por donde está localizado puede haber un yacimiento de esta época o un yacimiento de épocas anteriores o pasadas. Entonces se localizan esos yacimientos, a través de los materiales que salen, de las características que tienen, es planteable realizar una excavación de ese yacimiento. No todos los yacimientos se pueden excavar porque los niveles de conservación son mínimos, con lo cual siempre se excavan los yacimientos que tengan mayores posibilidades. Luego, una vez se excava, lo suyo o se tapa para que se conserve o se consolida para ponerlo en valor. Una de las partes importantes de la arqueología, que hasta hace no mucho no se tenían en cuenta, era que siempre estaba en la parte de investigación, es decir, los yacimientos se excavaban para investigar, pero eso nunca llegaba a la gente. Es decir, al final lo que pasaba durante los años es que se destruían, al estar sin tapar. A partir sobre todo de estos últimos años, de esta década de 2000, a partir del 2000 sobre todo, ya surgen proyectos de investigación que desde el principio, como pasa en el Monte Calvario, uno de sus objetivos es ponerlo en valor y hacer un recurso turístico del bien patrimonial. Entonces, bueno, primero se consolida y luego ya se pone en valor. La puesta en valor sería, consideramos, la difusión, ¿vale?, de lo que es el yacimiento, colocar carteles para que la gente pueda visitarlo, porque también si la gente va allá arriba pero no tiene ningún tipo de información, por lo cual se queda con una parte. Realizar visitas turísticas, visitas guiadas, y difundirlo para que la gente vaya y lo visite y lo conozca. Este es uno de los primeros yacimientos que consolidamos y casi al 90% ya está acabado. Es el yacimiento de los Morrones, de Cortes Arenoso, que destaca sobre todo por tener unas estructuras defensivas muy potentes, dos murallas, aunque aquí por la zona esta hay otra muralla, lo que pasa es que está tapada por un bancal, y un espacio interior muy importante. Como veis, se le colocan una serie de gravas, pero si os enseñase la primera foto del yacimiento sin consolidar, pues sí, se ven las estructuras, pero no se ven al nivel que se ven ahora. En este caso, sobre todo las estructuras potentes, las murallas se han hecho con subvenciones de la Consellería, y es un yacimiento que está en un entorno muy diferente al Monte Calvario. Está muchísimo más alto, en una zona ya a 1100 metros de altura, sobre un espolón, y
y ya veis que la vegetación ni todo el sistema no tiene nada que ver, pues muy diferente, pero sí que es una cosa importante que es de la misma época. Es muy similar a la época, con lo cual tenemos dos yacimientos que son de la misma época, pero con unas características diferentes. En este caso tenemos otro que es Santa Yusia, en Alcocebre. Ahí está la ermita, pero el yacimiento está en la parte de enfrente. También tiene una fase del hierro antiguo, aunque luego posiblemente luego está modificado por unas fases ya posteriores de época andalusí, y lo que veis es que se conserva muy poquito. En este caso es un yacimiento que se une a la ermita y está en un entorno, en una especie de mirador, que es muy visitado por la gente. Luego tenemos otro, que este es la lloma comuna del Sports, ¿vale? Que está situado, que es uno de los yacimientos a mayor altura de toda la provincia. Es un gran poblado, también tiene una fase de la misma época que el Monte del Calvario, pero también, como veis, el paisaje es muy diferente a lo que tenemos aquí, ¿vale? Es un paisaje ya mucho más agropecuario, en el cual, como os comentaba, se utiliza mucho la técnica de la piedra en seco, tanto en casetas como en muros de aterrazamiento. La lloma comuna está en una zona de descansadero de ganado donde desembocan una serie de vías pecuarias. Es un campo poblado con dos murallas que la circundan, bueno, la confinan por los dos laterales, el oeste y el este, con una gran torre, y después tiene una fase ibérica más que reforma todo el poblado. Pero como veis, todo el entorno es muy diferente al de aquí, porque está situado, aunque es un yacimiento arqueológico de la misma época, está situado en otro zono, en otro entorno. Con lo cual, para llevarlo a cabo la consolidación y la puesta en valor, se tienen que seguir una serie de criterios. Es decir, no podemos, por ejemplo, consolidar el poblado con los que son los muros con mortero de cal, porque aparte de que hace mucho viento y ahí es una zona que hiela muchísimo, entonces se producen grietas y lo único que hacen esas grietas es expandirse y romperse, con lo cual no es el mejor método para conservar el poblado. Sí que lo es la piedra en seca, que no lleva traba, como es una roca, una piedra que se trabaja muy fácil, pues bueno, se coloca y se utiliza muy bien y funciona muy bien. Luego otro que es la necrópolis de los Cabañiles, que está aquí en Zucaina. También hemos trabajado poniéndolo en valor, sobre todo lo que son los túmulos. Es una agrupación tumular un pelín más moderna, del siglo VI, que el Monte del Calvario, y tiene una especie de santuario en el mismo origen. Como veis, la consolidación es muy similar en todo lo que son los yacimientos arqueológicos. Se trata de que se pueda visualizar las estructuras y que se conserven. Para que se ve muy bien la parte que está consolidada de los túmulos y la parte que no está consolidada, que son las habitaciones, el santuario. Y luego una serie de pequeñas fotografías donde se ve muy bien también la parte, como el proceso de consolidación. No, por temas de presupuesto, siempre se hace cuando se está excavando, y se destina una serie de horas de trabajo a consolidarlo, con lo cual es un proceso de consolidación muy lento. Digamos lento en el sentido de que es a través de los años. Por ejemplo, los túmulos de Cabañiles casi ha costado 10 años consolidarlos para su visita, y bueno, ese es este proceso. El Monte del Calvario. Pues el Monte del Calvario es un yacimiento que todos conocemos, que nos ha explicado con claridad Amparo, que se localiza cerca de lo que es la población de Montán. Aquí veis una fotografía desde la otra parte, lo que se ve hacia el Collado de Aranillas, con el cementerio, que me sirve muy bien para el camino inicial que se tenía para subir al yacimiento, que se desbrozó en el año 2013, surgía desde el yacimiento y llegaba hasta la cima. Hasta que se abrió la pista, que posteriormente comentaré, todo el material siempre se subía a mano por esa pista. Con lo cual también se destinan una serie de recursos y de horas y de esfuerzo a subir, por ejemplo, sacos de arena de 25 kilos para arriba. La cal, todo el material, las 3 arenas que utilizamos, la cal se sube manualmente por la senda hasta arriba, hasta que hemos tenido la posibilidad de subirlo con coche hasta arriba.
un poco cómo se localiza, ya lo ha comentado Amparo, y bueno, lo que es se diferencia el yacimiento en dos zonas principales, la zona del barrio alto, que se ha consolidado con una subvención del LIDAR en el 2020, y después la zona de abajo, que han iniciado los trabajos de consolidación este año, en el 2023, que se caracteriza por los almacenes. Aquí ya se ve por la izquierda, ya se ve lo que es la pista. En este mapa se observa muy bien la localización respecto al pueblo del yacimiento arqueológico, que es una cosa que para nivel turístico es muy importante, porque al final lo interesante del Monte del Calvario, a nivel no solo de investigación sino de recurso turístico, es que está muy cercano a la población y es muy fácilmente accesible. La mayoría de yacimientos, por su entorno, no todos, pero sí muchos, se localizan en entornos complicados de acceder, en zonas bastante remotas o en zonas que son difíciles de acceder. Por ejemplo, uno de los yacimientos, hay un castillo en Ain que para poder ir pues tienes 45 minutos de subida, una subida importante. Entonces es mucho más accesible el yacimiento de Monte del Calvario que un castillo que esté en la Sierra de Espadán, salvando las distancias de que no son lo mismo, ¿no? Y aparte, pues bueno, lo que es la subida es muy agradable y tiene vistas panorámicas. Aquí se ve un poco, esta es una fotografía que tomamos este año después del incendio, de la catástrofe. Se ve un poco lo que es el poblado y la población de Montán. También se ve el convento de los Eremitas y lo que es la zona del castillo. Montán tiene un patrimonio cultural muy importante, que además creo que se está empleando porque bueno, se está haciendo la prospección para lo que es el catálogo de protecciones, que también es un documento muy importante a la hora de protegerlo. Y luego estas son una serie de fotos de cómo estaba el inicio. El inicio es lo que se encuentra después de las prospecciones, cuando se inicia la excavación. Es la misma foto que ha puesto Amparo en su disposición, porque es muy curiosa. Nosotros cuando nos encontramos un yacimiento, no nos encontramos un yacimiento como se ve ahora, sino nos encontramos un yacimiento completamente tapado y por las zonas que están aquí, pues bueno, siempre tapado y cubierto de vegetación. ¿Vale? Vegetaciones como aliagas, enebros, todo eso hace que se distorsione lo que es el yacimiento. A nivel de estructuras, cuando se interviene en la primera campaña, no se conoce ninguna estructura en superficie, es decir, sí que hay materiales en superficie, pero no hay ninguna estructura para poder guiarte. De normal, cuando tú vas a una excavación o se inicia una excavación, eso es, por ejemplo, si tienes un muro a vistas, pues comenzar la excavación por ese muro a vistas porque ya tienes una guía. En este caso no había ninguna guía. Con lo cual, el cambio es siempre, bueno, a través de los años el cambio es muy importante. Posteriormente a la excavación siempre se cubren las estructuras para evitar su deterioro. En el caso de Montán, la constitución de los muros hace que se deterioren con facilidad. En el caso, porque por ejemplo la piedra lo que son los bloques son de piedra caliza del terreno y tienen muy mala calidad, porque se meteorizan, se abren grietas, se rompen enseguida. Después, también lo que conservamos en Montán son los zócalos, porque el alzado sería, sobre todo con adobes y posiblemente a lo mejor con un tapial, las cubiertas serían vegetales, con lo cual lo que más facilidad de conservación ha tenido son lo que son los zócalos, donde no la cimentación del muro, pero sí que es la parte de abajo, que es lo que sujeta todo el entramado. Y después estos muros están, como si dijéramos, unidos con arcilla, una arcilla ocre, con lo cual eso si deja durante el tiempo, pues llueve, le da el sol, se calienta. Aquí no, en el caso de aquí no, porque no suele helar, pero sí que se va quitando, se va rompiendo. Se producen grietas que rompen el muro y se cae. Y el proceso es muy sencillo. El proceso lo hace un equipo especializado, en el cual lo primero que se hace es desbrozar toda la superficie, se quita toda la vegetación que queda en el muro, se limpia todo lo que es la estructura con un paletín, incluso en algunos sitios se utiliza, por ejemplo, también una aspiradora
para quitarlo, para dejarlo todo Desbrozarla. limpio. Después se limpia mecánicamente las diferentes estructuras, se consolida lo que es la estructura. En algunos casos se utilizan productos químicos como el silicato de etil, que es una especie de producto que lo que hace es crear una capa por la parte exterior que, como si dijéramos, le aguanta toda lo que es la tierra. Eso funciona muy bien para las tierras. Después se colocan las piedras desplazadas en la línea de los muros. Normalmente el muro estos muros no tienen ningún tipo de cimentación, con lo cual se mueven a nivel estructural. Las piedras se van de la línea del muro y se van venciendo. Entonces se quitan esas piedras y se colocan en la línea exterior. Y después se levanta una superficie que se llama de sacrificio, que consiste en levantar el muro con las mismas características y para evitar que lo que es la inclemencia del tiempo se conserva mejor, y para evitar, por ejemplo, que la lluvia le afecte directamente a la estructura. Y esa superficie de sacrificio funciona muy bien a nivel de la lectura del poblado. Aquí vemos las fotografías un poco de los muros cuando al poco de haberse excavado. Como veis, son estructuras muy endebles. En este caso, en Montán, una característica constructiva de los muros es que la piedra no utilizan las piedras, como los muros tienen poca anchura, utilizan la piedra, la losa, en forma vertical. Eso lo que produce es que sí, se hace el muro, se hace rápidamente, pero tiene más facilidad de que se caiga la losa. Como veis, la altura, la potencia de las estructuras tampoco es muy alta. Lo que se ve aquí es una banqueta de la habitación 1 y el muro de la que cierra la habitación. Y como veis, en este muro de aquí, bueno, se ve la piedra que se ve toda llena de grietas, de pérdidas. Sobre todo en el tercer bloque de aquí abajo se ve muy bien. Eso es una característica de la piedra caliza de aquí, que al estar a la intemperie se meteoriza y se va rompiendo. Con lo cual eso es un problema de conservación. Más estructuras. Esta es la misma desde el otro lado, cuando se sacó ya hacia el norte. La habitación 1 en proceso de excavación. Como veis, cuando se excava lo que es el muro, el culmen del muro es muy irregular, ¿vale? Y se va sacando poco a poco. En este caso lo que tenemos es un pequeño hogar. Al final un hogar es donde ellos calentaban, como si dijéramos, y cocinaban la comida, y lo que queda es en este caso es esto. Es un pequeño hogar que queda una tierra rurefactada, que esto a nivel de estructura no se puede dejar al aire. Lo que se hace es, se le coloca un tejido geotextil, que lo habréis visto mucho cuando se hacen carreteras, que se coloca, es un tejido así blanco, tipo como si fuese tela, se coloca encima de esta estructura porque lo conserva muy bien, y a partir de ahí, con mortero de cal, se restituye. Se hace una especie de nuevo de hogar para que se vea, porque si lo dejásemos eso a vistas, a los 2 días no se conservaría. Otro tipo, bueno, esto es durante el proceso de excavación, que también se ve muy bien. Aquí detrás, ahí al fondo, se ve el tocón del pino. También en el tema de vegetación, lo que hace es abrir los muros, las raíces. Aquí en Montán, la verdad es que los muros no están muy afectados por ese tipo de afección, pero por ejemplo, pues en los morrones sí que al haber muchísimas carrascas en el cerro, la carrasca tiene una raíz muy potente, se mete por dentro de los muros y los abre, con lo cual lo que hacen es caerse. Y bueno, la primera intervención de conservación y restauración que se hizo en el Monte Calvario fue en el 2018, y en el cual se empezó por la habitación 4. La habitación 3, perdón, que la 4 es la habitación 3 es una habitación muy curiosa, porque de normal las habitaciones, lo que son las casas de esta época, no suelen tener 2 ámbitos. En este caso la habitación 3 tiene 2 ámbitos diferenciados, una parte más alta y una parte más baja, divididos por un muro de aterrazamiento.
en el cual se encontró un horno encastrado en uno de los muros, y en la parte de abajo, en esta parte de aquí, esta losa es original, está in situ, está colocada ahí, y alrededor de esta zona había cerámica, ya un pequeño cacharrete que se restituyó. Como veis, todo el proceso es manual. Lo que se coloca, los operarios colocan lo que son las piedras, siempre con un pequeño criterio. No es colocar piedra por colocar, sino, bueno, si alguno haber hecho un bancal de piedra en seco, es muy similar. Como veis, todo es manual. Esto es una pequeña limpieza de la estructura. Esta piedra de aquí está caída, está cayendo, con lo cual hay que quitarle, hay que levantarla y volverla a colocar en su sitio. Después se utiliza mortero de cal, como os he comentado, porque es más plástico y es más transpirable, que es la palabra que no me salió antes, y es más transpirable, con lo cual no crea humedades y conserva muchísimo mejor el muro. Y una vez, aunque no es tan fuerte como podría ser el cemento, es menos agresivo y es más duradero. Aquí una foto del proceso de consolidación. Como veis, ya se ven más lo que son el alzado de las estructuras. Aquí se ve el horno, la parte de lo que es la solera, que no está pintado, no se le ha dado de color, porque todavía en ese año no nos dio tiempo, porque al trabajar un yacimiento arqueológico está al aire libre, pues por ejemplo, si llueve, pues no podemos trabajar. Hay una serie de condicionantes que hace que los trabajos pues vayan un pelín más lentos. Luego siempre, todo lo que son los pisos, todo lo que son las estructuras que se conservan, se tapan con el tejido geotextil, que es esta malla de aquí, que lo que hace es conservar, tiene dos funciones: una es conservar lo que hay bajo, y otra también marcar un poco la diferencia de lo nuevo con lo construido. Aquí se ve muy bien cómo es lo original del muro, cómo es el recrecido que le estamos haciendo, y por dentro va con mortero de cal sin tintar. Mortero de cal hidráulico, que cuando seca es blanco, pero lo que son las partes exteriores siempre va tintado con tintes, lo tintamos con tierra de yacimiento. Durante la excavación, todo lo que se consolida es lo que sale de la excavación, es decir, no se aporta ni piedra, excepto las arenas que utilizan los morteros. Todo lo que que se consolida se gasta desde la excavación. Incluso los morteros los tintamos con la tierra de los adobes. La tierra, por ejemplo, de la habitación que comentaba Amparo, del almacén ese tan chulo que había tantas estructuras interiores, se guarda para luego utilizarlo para darle color, para que el color sea el más similar al que hay. Este es un pequeño vídeo ya de la 2018, la primera consolidación, los primeros trabajos de consolidación que se hicieron en Monte Calvario. Aquí se ve muy bien, se ve cómo está el proceso de consolidación, todo blanco allí, la habitación 3, la habitación 4, cómo está ya el proceso de excavación, porque el proceso de consolidación lo suyo es que se empiece después de que está la excavación hecha, realizada. Aquí todavía hay parte del yacimiento que no estaba excavada, sobre todo estaba excavado el barrio alto y una parte de aquí, de la muralla, que ya se había delimitado, pero no había ningún almacén todavía excavado. No sabíamos qué es lo que había en la parte de abajo. Se conocía también lo que era la calle central, pero tampoco se llegaba a delimitar en el espacio. En el 2019 se acaban las dos habitaciones, la 3 y la 4. Como veis, el cambio es importante. Aquí se ve perfectamente, ya está rejuntado con los morteros de colorines. Este colorine no es el que hay ahora, porque este nos quedó un poco demasiado con colorín, y nos gustan más los tonos más pasteles, pero bueno, luego ya posteriormente se le dio otra tonalidad. Se ve aquí muy bien el horno, que también quedó muy chillón. Es que a mí de vez en cuando se me salen colores muy chillones y no me echan la bronca, vamos. Pero bueno. Y luego la parte de aquí arriba, que es un intento un poco de
de ver en alzado cómo ellos iban a construir. Estas 2 habitaciones son muy interesantes porque son lo que se construyen primero son los muros de fuera, podemos llamarlos muros de carga, y una vez se tienen los muros de carga, se hace la compartimentación entre las 2 habitaciones interior. El muro es muy pequeñito, tiene 15 centímetros de ancho, pero sí que es importante porque ellos cuando construían tenían una planificación espacial. Es decir, no vamos a llamar que es un urbanismo, pero sí que ellos hacían una especie de islas y luego la parte interior la compartimentaban en 2 casas. Con lo cual eso a nivel de interpretación es muy importante porque siempre se había pensado en estas épocas que ellos llegaban al yacimiento, lo construían como les daba la gana y ya está. Y hay una planificación de las estructuras. Aquí en el caso estamos colocando lo que es el mortero, el rejuntado de mortero en la zona de la superficie de sacrificio, que también es manual. Luego se le da un pequeño acabado con una esponja para evitar que haya que se agriete y que queden superficies irregulares. Este es la parte un poco, no sería así en época, pero era la única forma que lo teníamos para poder hacer en ese momento, y lo que hacemos es una especie de encofrado. Esto en época andalusí se llama tapial, y le hacemos 2 capas. Las partes exteriores, una capa que es arena con cal, y la parte interior con tierra sacada del yacimiento, que es se pasta en el carretillo y se coloca dentro, ¿vale? Para que lo que es la superficie exterior quede siempre más dura. Ese tipo de estructuras siempre hay que mantenerlas porque de los cambios de temperatura suelen sufrir grietas, con lo cual cada año siempre se le hace el mantenimiento a ese tipo de estructuras. Aquí tenemos lo que es el horno, que lo que utilizamos porque la cúpula la hayamos perdido, pero sí que encontrábamos la imprenta en el muro, porque es un hogar encastrado dentro del muro. Con lo cual, teniendo la cúpula, intentamos hacer un proceso de reconstrucción de esa parte, y lo que lo colocamos, lo hacemos todo con los materiales que tenemos a mano. Pues un saco de arena para que mantuviese un poquito la forma, ¿vale? Y entre el saco de arena y ese recrecimiento, pues una gravilla para evitar que se pegase. Y el resultado final, que como veis es muy chillón, pero bueno, ahora es similar, ahora ya no es así, ese rojo vivo y esos colores. El final una vez has acabado la reconstrucción, esta es un poco el inicio, la primera fase que le pegamos, y luego la reconstrucción que le hemos hecho, que creemos que es bastante visual para conocer cómo ellos construían y lo llevaban. Un pequeño vídeo también aquí se está excavando, ya se empiezan a excavar los almacenes. Este es el muro que se ve ahí, que es el que es perteneciente al corral, ¿vale? El muro, este es el del almacén del sector 19, el barrio bajo, y luego tenemos aquí el barrio alto. Es un vídeo de antes de la gran acometida del gran proyecto de consolidación del barrio alto, que llega en el 2020. En el 2020 el ayuntamiento solicita una subvención del GAL, de fondos europeos, del LEADER, del Grupo de Acción Local, con lo cual nos permite consolidar todo lo que es la zona del barrio alto y hacer un acceso para poder consolidarlo, porque no es viable hacer ya un poco más de obra sin poder subir los materiales mecánicamente. La opción del helicóptero es inviable, es muchísimo dinero, con lo cual no vale la pena, y se decide realizar una pista. Como veis, un poco la consolidación es del barrio alto, pero el proceso de consolidación también ya ha aparejado un proceso de excavación. Se excava toda la calle central del poblado, se delimitan algunas serie de estancias y se excavan algunas cosas que no se conocían. Se excava toda la calle, que después será lo que es el acceso principal a la zona alta, y se colocan, como veremos, una serie de paneles. Y esto es una gran alegría, que el camión pueda subir hasta arriba con las sacas, porque todas esas sacas que ahora no están, queda una de grava allá arriba,
todas esas sacas son las que gastamos para los materiales de la intervención. Con lo cual, si todo eso lo hubiésemos tenido que subir a mano, bueno, todavía estaríamos subiendo ahora las cosas a mano. Se abrió una pista y la verdad es que nos ha facilitado muchísimo los trabajos, tanto a nivel de excavación y a nivel de seguridad y a nivel de todo, vamos. Lo mismo, el proceso de consolidación de esta fase fue el mismo. Lo que se hizo fue darle una tonalidad, una unidad a todas las intervenciones que ya se habían hecho, respetando lo que era original. Algunas zonas que se rellenaron de tierra, como veis siempre después de colocar el tejido geotextil, para crear una serie de diferentes espacios para evitar que en este caso la habitación 4 lo que teníamos era un problema en la parte de abajo de encharcamiento de agua, que es lo que producía smog. Lo cual, esto se rellenó un pelín de tierra, con lo cual ya ese problema ya no lo tenemos en la actualidad. La excavación de lo que es la calle. Esta es la excavación ya a nivel de lo que ellos utilizaban. Ellos, la roca, como si dijéramos, va en pendiente, y lo que hacen es en algunas zonas añadirle unas arcillas para poder circular, pero en muchos sitios lo que es la roca está vista. El proceso de colocar el geotextil, los dos hogares, el hogar y el horno de la habitación 6, que encapsulados, como veis es una de las estructuras más importantes del poblado por su tamaño. Después el proceso de excavación, proceso de consolidación con mortero de cal, siempre manual. Tenemos toda la piedra que la utilizamos, por eso acumulamos las piedras en el poblado y lo más cerca posible, porque luego las utilizamos para la consolidación. Y en este caso, en el 2020, pues tuvimos la posibilidad de hacerlo con una batidora, los morteros, que la verdad es que se agradece. Utilizábamos la habitación que ya se había consolidado, porque era la central de todo el espacio para poder movernos. Y luego, en este caso, en el 2020, se le colocó una serie de arena, que en algunos sitios actualmente ha perdido un poco su espesor, sobre todo debido a que es el material más económico que podemos obtener. Lo suyo es colocar gravas decorativas, pero aparte de que es difícil encontrarlas, aparte de que colocarlas arriba y se incrementa mucho el presupuesto, y creíamos que la arena era visualmente una buena forma de colocarlo. Luego una prueba de colores para lo que es el hogar y el horno. Como veis, se hace una serie con los pigmentos de una serie de pruebas, y el que más se adecua a las exigencias del poblado es el que se utiliza. Y en este caso, pues aquí también se utiliza un taladro para... En este caso tuvimos que quitar, gracias a que era reversible, tuvimos que quitar gran parte del mortero para poder volverlo a rejuntar, porque no tenía el color adecuado. Y esto es un poco el final de las habitaciones. La verdad que quedaron, el proceso quedó muy bien. Nos pilló en plena pandemia aquí arriba, con lo cual tuvimos la suerte un poco de poder trabajar y salir al campo, que la verdad que lo agradecimos mucho. Esta es la colocación para poder acceder a la zona alta, la zona más fácil posible. Creamos una serie de escalones rellenados con tierra para crear unos peldaños para poder acceder a la parte de arriba, que es donde colocamos el panel. Y aquí un poco, vamos, es la forma que se coloca el mortero. En este caso, los muros sí que están en la parte interior, sí que tenemos mortero colocado, porque las piedras tienen muy mala forma para montarlas en seco, con lo cual sí que le ponemos un pelín de argamasa para facilitar los trabajos, pero de normal es en piedra en seco. Y este es el resultado final de este año, del año 23, del año 20, vamos. El año 23 se inicia una nueva fase de lo que son los trabajos. Ya se ha consolidado toda la parte alta del poblado, todas las estancias que se han excavado. Como veis por aquí, todavía quedan algunas estancias por excavar, pero no se han consolidado porque no se sabe lo que son. Entonces se inician los trabajos ya de consolidación de seguramente la habitación más compleja de todo el poblado, porque tenemos la serie de hogares y hornos y todas las estructuras de interiores
de la habitación. Y aparte tenemos el cierre de la muralla por aquí. En este caso, esta habitación es la que más número de estructuras tiene y más complejas tiene a nivel del poblado. Tiene una serie de pequeños muros de aterrazamiento para permitir el paso desde arriba hacia abajo. Tiene muchas estructuras y muy bien conservadas hechas en adobe, como el horno y el hogar, y un pequeño muro central, también de losas hincadas, que claro, aquí por ejemplo en la fotografía no se ve, pero aquí tenemos una parte del muro, aquí otra parte del muro y otra parte del muro por aquí, con lo cual a nivel de facilitar la lectura del yacimiento, este muro que ya tenemos, que sabemos que va desde arriba abajo, pues tenemos que restituirlo para que se vea. El proceso es muy similar, este es la roca, esta es la piedra original del muro, pero la parte exterior había perdido todos los mampuestos, con lo cual lo que se hace es colocar la línea exterior para que se vea que es una estructura, que es un muro, y luego este es el pequeño cierre que tiene de la muralla, que es en futuros trabajos lo que se tratará. Pues trabajaremos sobre los almacenes y sobre las estructuras defensivas. Aquí se ve cómo se coloca el mortero. El mortero, como veis, esta parte de aquí abajo es lo que os comentaba, que es el capazo con la tierra diluida con agua para que hace de pigmento a los morteros. Y se coloca por toda la parte superior y toda la superficie de sacrificio que se realiza. Es bastante tedioso esto, además, como siempre trabajamos sobre estructuras que están a una cota muy baja, pues bueno, siempre los trabajos son un pelín más complicados porque tienes que estar agachado, con lo cual la verdad es que es un trabajo metódico y cansa, para que quede bien. Y después, bueno, en el 2020, también con el proyecto de consolidación y puesta en valor, se decide colocar una serie de paneles en el poblado y crear un itinerario para que la gente, desde la plaza del pueblo, pueda subir hasta arriba y sea fácil visitarlo. Porque uno de los pequeños problemas que tenemos en el poblado es que como está aquí, el camino de acceso es desde aquí, la gente no conoce, la gente de fuera no conoce que tiene que pegar toda la vuelta al Monte del Calvario para poder acceder al cementerio, que es donde está la base. Entonces se hizo eso, se señalizó todo el itinerario, se hicieron una serie de paneles, se creó el logo de la excavación. Se puso con una serie de paneles, una parte en la parte de abajo, detrás del cementerio, un poco, son paneles sencillos, con explicación, que seguramente este a lo mejor no, pero lo que está en el poblado pues habrá que cambiarlo porque las fotografías que hay, el poblado durante los años ha cambiado muchísimo. Se hizo el itinerario para poder subir arriba y una serie de paneles. Este es el panel que está arriba, que es el explicativo un poco de lo que es el poblado de la del Hierro, que es un poblado muy importante. Estas son las ánforas. No es la ánfora que se ha ido en el poblado, pero es la misma forma que se han encontrado ahí arriba, con lo cual se ve muy bien. Una serie de cacharretes pequeñitos. Este es el cacharrete de aquí, es el que se encontró en la habitación 4, la losa esa que estaba in situ. Y esta es una pequeña alcotana que se localizó en los morrones, que es una pieza única porque no es la más antigua y es de la misma tipología que hay ahora, pero para mostrar un poco que es en este momento que comentaba Amparo, muy importante de cambio. Entre la edad del bronce y la edad del hierro hay a nivel de investigación hay un cambio muy importante, porque a través de la culturación de las culturas del Mediterráneo, como si dijéramos, las sociedades que están aquí evolucionan. ¿Vale? Ya tienen el hierro, tienen la cerámica a torno, todo ese tipo de intercambios. Este es el panel que está colocado en la parte de arriba, como veis la parte de abajo no tiene nada que ver. Aquí está señalado, sí que se ve un pelín los almacenes, pero no tiene nada que ver, porque las excavaciones han avanzado y son lo que hay ahora es completamente diferente a lo que aparece en este panel. La parte de arriba sí que es la misma, y luego dos pequeños cacharretes que se han restaurado para que los veáis un poco. También se presentan las grietas, pues todo el proceso de restitución de la cerámica, que es muy tedioso, como si fuese un puzzle, pero que también es una parte importante y que se puede ver ahí arriba. El panel que está colocado en la parte alta del yacimiento
Al final cambiar el panel es muy sencillo porque o se vinila de otra forma y se coloca, con lo cual lo interesante es tener el panel ahí arriba, que es lo que en sí que cuesta dinero, pero bueno, cambiarlo es cómodo y sencillo. Y la pequeña caseta que tenemos arriba. Como las excavaciones han avanzado a buen ritmo y han sacado a la luz nuevas estructuras, sí que es importante colocar nuevos paneles allí dentro del poblado. Es una cosa que se tiene que estudiar, pero sí que es importante para que el visitante pueda tener una mayor información cuando lo visita. Hay un díptico también desde la oficina de turismo, se realizó un díptico para que el que quiera visitarlo pues que tenga esa información. Y luego una parte importante, ya finalizando, yo creo para mí es la parte más importante de la arqueología, que como os he comentado, durante años se la ha tenido como olvidada, porque la arqueología, como si dijéramos aquí en Europa, en todos los sitios, básicamente la han llevado a las universidades, la han llevado a las instituciones ya sea de carácter público o privado, y lo que se ha hecho hincapié es sobre todo la investigación. Con lo cual nunca ha llegado o no llegaba a la sociedad. No sirve de nada que nosotros excavemos un poblado si el poblado no lo visita la gente, la gente no es consciente de lo que hay ahí arriba. Porque sí, a nivel de investigación es una pasada, pero claro, pero eso se queda en nosotros. Con lo cual la arqueología tiene un valor social de conocer y dar a conocer el patrimonio cultural que es muy importante. Desde el equipo de técnico de Monte del Calvario siempre se ha tenido eso muy claro, con lo cual siempre se han realizado jornadas de puertas abiertas durante las excavaciones y una vez finalizadas ellas. Aquí tenéis algunos de los carteles, algunos más conocimientos en la gente. Luego, por ejemplo, una noticia de prensa que se sacó hace un par de años también, descubren la muralla, ¿no? Es lo más importante del poblado, no, hay más cosas importantes. Después también vino un programa de la televisión de Apun, pues eso, jornadas de puertas abiertas, visitas al poblado, que acaban siempre, pues bueno, la verdad es que tenemos mucho éxito, eso que las hacemos siempre en verano y hace un calor que no se puede estar, pero bueno, la verdad es que el apoyo de las visitas es muy importante y bueno, es una cosa que siempre ha estado abierta. Cuando estamos trabajando ahí arriba, cualquier persona que quiera venir a trabajar, a colaborar con nosotros, está invitada y no hay ningún problema que se lo explicamos. Esta es la página de turismo de la Comunidad Valenciana, donde aparece el yacimiento arqueológico de la de Hierro, que es el de Montán. Esto es de hace poco, que está inmerso ahí dentro. Con lo cual, un poco lo que quiero poner en valor es que es un yacimiento que es muy accesible, con lo cual es muy fácil poder visitarlo. No tiene ningún impedimento a la hora de la visita. Hay otros yacimientos arqueológicos también excavados que están en propiedad privada y algunas veces pues no se permite la visita. Por ejemplo, el castillo de la Tolodella es propiedad privada y no se puede ver. ¿Entiendes? Que también es una parte importante. Y luego no solo el Monte del Calvario como el solo, sino como una red de yacimientos arqueológicos que hay en el Alto Mijares y en el Alto Palance, en toda la provincia de Castellón, que sí que pueden vertebrar la visita cultural. Y uno de ellos, y muy importante, porque las características que tiene este poblado no la tienen los demás, es el único poblado de esta época que tiene dos, como si dijéramos, dos ámbitos muy bien estructurados, la zona de los almacenes y la zona del barrio alto. Es el único que tiene una calle central, que conserva completamente la puerta, que eso, pues, hay otro yacimiento y ya está, vamos, las puertas no se suelen conservar porque son dentro de las murallas, son los espacios más endebles y son los que primero se caen, pero eso, que es un poblado muy importante y a nivel de difusión y de visita turística yo creo que vale mucho la pena y nada. A nivel de consolidación es acabar la consolidación de las estructuras que quedan, que son la parte de los almacenes, y luego acometer el gran proyecto que es la excavación parcial, porque ya está parte excavada,
la excavación de la muralla y su puesta en valor, que al final cuando tengamos todo el poblado consolidado y puesto en valor, el cambio será muy importante. Y nada, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a cerrar. Amparo, muchas gracias a vosotros. Vamos a cerrar 2 jornadas que se han hecho. Hay que recordar que hemos empezado con algo que se llama Huellas en Montán, que hay muchas y habremos de trabajar mucho en llegar a consolidarlo todo. Contamos con gente muy capacitada, como habéis podido ver y como visteis el sábado anterior, y ya vamos a preparar el programa del año que viene. Por tanto, desde la Oficina de Turismo, que en principio es la que un poco impulsa de la mano del Ayuntamiento, estamos abiertos para esas cosas que al año que viene podamos hacer en esta jornada de huellas. Ya comenté la semana pasada que hay un tema que lo estamos trabajando y lo tenemos casi, y es el tema de que la Real Fábrica del Conde de Aranda venga a contarnos por qué tenemos en nuestro convento las pinturas de José Ferrer y por qué tenemos los azulejos de la Real Fábrica del Conde de Aranda que tenemos. Y haremos más cosas en ese sentido. Tenemos alguna otra cuestión de cara a las jornadas del año que viene, pero estamos dispuestos también a poder profundizar en algo. Hay algo que se repetirá el año que viene y lo vamos a ver vamos a saber ya en este momento si se puede repetir o no. Y es que despediremos a este equipo tan maravilloso, que los avances nos los vuelvan a contar. Nos los vuelvan a contar. Sí. Qué trampa, Amparo. Qué trampa. Bueno, pues será una de las cosas que es un bombón el Monte Calvario, entonces tenemos que trabajar mucho en él. Fijaos que antes se ha dicho una cosa, y es que, aunque sé que es un poquito tarde, pero sí que lo quiero decir para que lo tengamos claro. Antes se ha hablado de una cosa que se está haciendo, el catálogo de protección. Es que es muy importante, porque eso también es un documento que nos ayuda después a algo muy importante. Lo ha apuntado Antón. ¿Cómo se consigue dinero? ¿A quién se consigue? Pues si tenemos ese catálogo, también estamos en una línea más de acceso para demostrar que tenemos esa capacidad para poner dinero. Y también tenemos otro proyecto, un poco así del conjunto de las personas que paseamos por Montán, que vamos a ver si lo podemos madurar un poquito y lo presentaremos y a ver cuánta gente se pone. Voy a adelantar un poco, que es una idea que tuvimos un día que subimos, entre otras personas, María Ángeles, subimos, nos daba mucho el sol, igual el proyecto se nos queda en alegría, pero que se llama Apadrina el Monte Calvario. Pues cuando lo tengamos un poco más definido y un poco más cómo se puede llevar a cabo, os lo trasladaremos a todos para que de alguna forma seamos capaces de, sobre todo, hacer cosas por todo el patrimonio que todos los que han vivido antes aquí, que tuvieron la suerte de vivir aquí, hicieron. Por tanto, nosotros estamos un poco obligados por ética y por moral a de alguna forma conservar, y como dice el lema que hemos puesto, que no sé si es el más acertado, pero sí es el que en principio más nos ha gustado, conocer, que es lo que estamos haciendo, para conservar, y conservar para compartir. Compartir nos puede dar que venga gente aquí y se nos genere una riqueza turística, pero compartir también es que lo podamos dejar en las mejores situaciones, en las mejores condiciones para todos los que puedan venir detrás de nosotros. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, solo una precisión. Has dicho la palabra. Ay, yo me voy a ir. Sí. Vale, quería decirle inmediatamente lástima que se haya ido la persona que lo dijo. Era otra palabra que nos catálogos y lo que es inventario. Muy bien. Existe un inventario de piedra seca y y que se puede consultar y que está hecho. Muy bien. Y eso es importante. Y es justo para decir, hombre, está muy bien. Todo eso, No se haya preocupado y que tenga... Mucho más tarde lo que tratamos. eso es un inventario, o sea, es un catálogo para la protección. Y seguramente ahí aún saldrá alguna cosa más, porque es que aquí parece a veces que todo es muy académico, y es importante que sea académico, pero después hay una serie de personas que caminan o que han trabajado a lo largo de los años la tierra, que nos dicen, oye,
que allí he visto esto, o que allí hay lo otro. Y entonces esto, el otro día ya decía David, a Miguel Rochero, que estaba aquí: Miguel, ¿tú te acuerdas que fui caminando por allí y me dijiste, anda, loco, por ahí? Y entonces le acabó de decir, pues aquí arriba había esto, había lo otro. Bien, Juan, que puedes venir un momento. María Ángeles, hoy te voy a pedir que vengas con nosotros, por fin. María Ángeles. Que vengas con nosotros, por fin. No. Pues nada, pues que coja. Ya. Yo no digo. Pero es que yo... Venga, si es lo mismo, si es lo mismo. Tú, Angelita. Un segundo, es un segundo. ¿Cuándo se descubrió que estaba yéndose carpeta? ¿Qué fecha se descubrieron? ¿En qué fecha se descubre? Es que Perdona, aquí la generación nuestra subíamos con Jordi, que era el capitán, que nos decía, aquí hay una cosa, me he encontrado esto, a mí me decían esto. Y nosotros íbamos, subíamos, cogíamos lo que encontrábamos, y Jordi ha sido para ti, ¿eh? Porque anteriormente creo que no se comentaba. vamos teniendo datos. Entonces Jordi se lo dijo, como ha dicho Amparo, se lo dijo a David. Y David se lo dijo a mí. Bueno, porque Jordi, cuando David era pequeño, se lo llevaba a ver si encontramos cerámica, no sé qué. Y un día bajaban con un trocito así, otro día con tal. Sí. Y, O sea, que para nosotros... y él, yo creo que también... A partir de Jordi. No, yo creo que hay, en algún libro se menciona, Sí. algún libro del año 50 o 40, se menciona Valeriano. la Don posibilidad... Valeriano me Don parece. Valeriano ya hablaba de cosas. Ya hablaba de cosas. Y La hay posibilidad de que antes hubiera algún... dos personas más que también tienen cosas escritas. Y tengo los nombres, pero no. Don José Fornas Bueno, un poco... muy bien, Don José muy bien. Fornas y don Valeriano. y don Mariano. Ella nombra, pero que ponerse a buscar... Bueno, la cosa fue que como Jordi de pequeño se llevaba a David y David hizo arqueología, él dice que porque Jordi le puso la cosa, las ganas de estudiar arqueología. Y entonces ya David, cuando estuvo profesionalmente activo, habló con vosotros, creo que vinieron a hacer el catálogo de yacimientos de la Sí, Diputación, lo hice que yo. Jordi acompañó a un señor para decirle dónde a él le parecía que, y a partir de aquí ya empezó a la cosa a ponerse en movimiento. Pero, a ver, Jordi, porque tenía esta curiosidad por las cosas de la historia, pero seguramente que ha habido más gente que yendo por el monte ha encontrado trocitos de cerámica. Le decía a Bayona que, aunque don Valeriano y don José Fornas hablaban de esta, nadie que yo diga anteriormente a nuestro grupo. Bueno, de no, jóvenes, claro. Habíamos ido a buscar. No, habría quedado seguramente a nivel de alguna publicación en algún libro o algo. Y Jordi, como era muy de conseguir las cosas y procurar que las cosas se pusieran en valor, bueno, en fin, pues esto, entre David y él empezaron y ya está. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar el acto. ¿Quieres decir algo, Antón? Me parecía que era un tema importante, no lo pensaba sacar, sino a nivel particular. Para que en todo caso, como más tarde, para invitaros a que vengáis a hablar del tema el que viene o antes, cuando sea posible. Y es el tema de la protección vinculado a los saqueadores, a los buscatesoros, a pseudo arqueólogos, etc. Porque para mí es un problema importante. Y si os habéis encontrado con ese problema, no para ahora, sino para hablar. Pues eso es una cosa que se queda un poco ahí así. Pero es importante, ¿eh? Forma parte de la protección. Vale, bueno, cerramos, un minuto y cerramos y nos vamos. Y lo primero de todo, gracias infinitas por la respuesta, no de mi parte, sino de la parte del Ayuntamiento. Gracias infinitas por la respuesta que hemos tenido a estas dos jornadas, en concreto a la de hoy. Evidentemente hemos querido tener un detalle, forma de recuerdo para las personas que nos han acompañado hoy como ponentes, y es para que tengáis un recuerdo de lo que era el cartel que en su momento hicimos, ¿de acuerdo? Lo tengáis plastificado y que, pues bueno, os acordéis de una vez que hicimos algo así diferente y que seguiremos haciendo para que de vez en cuando nos lo enseñéis y digáis, que vez hay que hacer algo.
Después, evidentemente, nada sería igual si no fuera por el ayuntamiento. Por eso, siempre, igual que hicimos la semana pasada, pues también le damos para que pueda recuperar. Y luego hay una cuestión que es siempre muy sencilla y muy clara. Siempre es importante que haya una parte académica, que haya una parte privada, que me refiero siempre a una parte privada que trate de llevar a cabo una serie de intereses. Pero ahí tiene que estar la parte pública también, ¿de acuerdo? Parte académica, parte pública, pero la que mueve siempre es la inquietud del ciudadano de a pie. Siempre es el ciudadano de pie que se reúne porque cuando era joven iba a ver algo, y ese es el que impulsa, el que le hace recordar. No podemos coger persona por persona en este momento y recordarla, todos suman, unos habrán tenido más empuje que otros, todos suman, y nosotros a todas esas personas que suman les queremos hacer un homenaje, y lo hacemos un poco en la persona de Ángeles, porque es que el otro día hicimos un poquito en la persona de Faustino, pero es que el otro día en la foto todos éramos hombres, y esto no puede ser. Le hacemos también a ella entrega para que tenga el recuerdo, y nos comprometemos un poco, no sé si lo conseguiremos, que la próxima vez que hagamos un homenaje tengamos a alguien aquí de menos de 40 años. Lo vamos a intentar. Gracias a todos por vuestra asistencia. Vale, a las 7:30, el que quiera hacer la visita en la puerta del cementerio.